Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar compartiendo algunas cosas que estuve sacando sobre la parábola de los talentos, que extraje obviamente de la Biblia de Mateo 25. Vamos a leerlo un poquito y más o menos para poder introducirnos en el tema. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu dinero, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues ese talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hay muchas cosas acá para sacar, ¿no? Sobre todo en esta parábola. Sabemos que las parábolas son, digamos, esas historias que contó Jesús basados en una realidad, en un relato que es ficticio, pero para ilustrar una realidad espiritual. Entonces, son comparaciones, ¿no? En ella uno puede encontrar metáforas de diferentes situaciones que Jesús nos quiere mostrar en estos relatos, y bueno, en este caso ilustrándola a través de las parábolas de los talentos. La parábola de los talentos no se refiere específicamente a talentos o habilidades o capacidades que tenemos los seres humanos. En ese tiempo el talento era una unidad de moneda que equivalía a 6.000 dracmas. Es decir, un dracma era igual a un denario. Un denario era igual a un día de trabajo. Por lo tanto, 6.000 dracmas, o sea, eran 6.000 días de trabajo, ¿sí? De un jornalero común, ¿no? También, por ejemplo, con un denario se podían pagar una oveja, ¿no? Y por lo tanto, ese talento equivalía a 16 años y unos meses. O sea, si uno saca la cuenta, un solo talento equivalía a 16 años. O sea, 2 talentos equivalían a casi 33 años. 5 talentos, ¿sí?, eran casi 82 años de trabajo. O sea, toda una vida. A veces hay gente que no vive 80 años de trabajo. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Ese hombre que aparece en la parábola era un hombre muy rico, extremadamente rico, porque él le dio a sus jornaleros, a sus empleados, esos talentos, ese dinero, considerando además sus capacidades. Por lo tanto, era una persona sumamente inteligente, una persona que realmente pensaba era muy considerado y buen administrador. O sea, que no solamente era bondadoso, que era muy inteligente y que era muy buen administrador, sino que además era una persona muy rica, ¿bien? Y que a cada uno le dio conforme a su capacidad, o sea que consideró lo que cada uno de sus jornaleros podía hacer. Después dice: el que había recibido 5 talentos negoció y ganó otros 5 talentos, ¿no? Y si nosotros sacamos la cuenta, en realidad serían alrededor de 164 años de trabajo lo que él generó, ¿no?, de capital, ese que multiplicó los talentos, multiplicó ese talento. El que tenía 2 talentos, que él también le devolvió el doble, digamos, generó el doble de capital, de talentos,
generó alrededor de una ganancia de 66 años de trabajo, de un salario de 66 años de trabajo. El que había recibido un solo talento fue y enterró el dinero en la tierra. Y eso es bien interesante, porque en esa época era muy común que a veces las personas enterraran el capital, las cosas que tenían, tesoros, todo, lo enterraran en la tierra para que otras personas no les pudieran venir y robar. O sea, que lo escondían de los ladrones en un lugar donde solo ellos sabían. Y en un caso de que tampoco le daban a los banqueros o cosas así, ni caían en estafa ni nada por el estilo, pero esa actitud que tuvo el que ganó un solo talento pudo haber demostrado un poco de temor. Por eso escondió ese talento, ese único talento que Dios le había dado, que a nosotros nos parece poco porque es un número 1, pero en realidad ese único talento que Dios le había dado era una cantidad de dinero enorme. Si equivalía a 16 años de trabajo, era muchísimo dinero. Entonces, luego de un tiempo, volvió el Señor. No sabemos si fue dentro de esos 16 años, no sabemos si fue dentro de un tiempo. La cosa es que cada uno pudo dar cuenta de lo que tenía. Así, el que había generado 5 había multiplicado y había generado 10. El que le habían dado 2 había multiplicado sus ganancias y había ganado 2. Y el que tenía un simple talento fue y escondió el dinero en la tierra. Entonces su señor les preguntó, obviamente, era el dueño de todas esas cosas, y él les preguntó, bueno, ¿qué habían hecho ellos con esas cosas? Es como cuando nosotros tenemos a alguien bajo nuestra responsabilidad y al tiempo queremos que esa otra persona cumpla con aquello que nosotros le asignamos. Si es una clase, por ejemplo, yo en mi caso trabajo con alumnos y a mí me gusta que mis alumnos cumplan las tareas, porque así ellos también pueden generar para ellos mismos su propia nota y para que ellos también puedan aprender, puedan entender muchas cosas, también habilidades para la vida y también de cultura general. Pero sabemos que los que tenemos personas a cargo, nos gusta que esas personas cumplan con los deberes, digamos, o con las tareas, ¿no? Entonces su señor fue y les preguntó, en este caso les preguntó, bueno, ¿qué habían hecho con ese dinero que les había dado? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho más te pondré. Todo ese capital que Dios le había dado a esas personas, para ese señor era muy poco. Ese señor era inmensamente rico. Lo que a nosotros nos parece algo enorme, de enorme valor, para ese señor era muy poco en comparación con lo que él también puede dar, generosamente podía dar. Y así vemos que también pasó con el segundo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El segundo siervo, si bien tenía menos dinero que el que tenía 5, el que tenía 2 tenía menos, nunca aclara, casi se puso a murmurar porque el otro tenía más dinero o porque el otro tenía menos, ni tampoco dice que organizó una huelga para quejarse ni nada por el estilo, porque el Señor había considerado eso conforme a la capacidad de cada uno. Entonces no dice nada de que hubiese murmuración o disconformidad o lo que sea, ¿no? Entonces, acá lo que dice es, cuando llega al que había recibido un solo talento, le dice, Señor, sabe bien que es el Señor, o sea, que es la persona que está sobre él. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y acá es como una acusación bastante rara, porque dice que ciegas donde no sembraste. ¿Y quién fue el que le había dado el dinero? O sea, fue ese señor. Él podía haber negociado con eso y generar mucho más. Pero no, en este caso dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le devolvió el dinero. Y ahí ese señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿no? Malo
porque compara en este caso la maldad con la negligencia. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10. Es bien interesante esta parte, porque dice, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió exactamente lo que el Señor le había dado, esos 16 años de trabajo, de la ganancia de trabajo de un jornalero, que era lo mismo que le había dado ese señor. Quién sabe cuántos años después volvió ese señor, ese jefe, que le había dado todo ese capital, sabiendo que él lo podía duplicar, o que lo podía multiplicar. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Lo atrapó con sus propias palabras, con su mismo razonamiento, el mismo razonamiento que él utilizó para excusarse y acusar a ese señor de que era una persona dura, mala, que en realidad lo está acusando de una persona que es abusadora, porque dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es como que si le estuviese diciendo, como que él lo estuviese acusando de que abusaba del empleador, del trabajo. Y en realidad el Señor le había pagado por adelantado todos esos años de trabajo. O sea, le había pagado por adelantado a ese siervo para que ese siervo lo duplicara. Y tampoco era de él. O sea, en realidad lo que tenía que hacer era generar más capital. Bueno, y acá lo que vemos dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. O sea, con mucho más. Si no podías hacer eso, debías habérselo dado a otro que sí pudiera hacerlo. Al venir yo le hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues ese talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene le será quitado aún lo que no tiene, ¿no? Y bueno, y acá es bien interesante, ¿no? Denle al que tiene 10 talentos. O sea, porque esa persona que tiene 10 talentos fue el que tiene, digamos, el que había duplicado el talento. ¿Por qué le habrán dado más a esa persona? Porque esa persona había podido producir mucho más, tenía mucha capacidad, y ya en los versículos anteriores le habían dicho, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra en la alegría de tu Señor, ¿no? Y sin embargo se ve el antagonismo con él, ¿no? Que era un siervo negligente, astuto pero para mal, ¿no? Dice, al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. O sea, envíenlo al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No sabemos cómo va a ser ese lugar, pero sí sabemos que hay mucha tristeza, y sabemos que la tristeza realmente es algo horrible para nosotros, pero el crujir de dientes es como que hay frío también en ese lugar. Y lo que nos queda claro es que esta parábola es claramente una analogía, y donde los personajes representan figuras reales, como nosotros pudimos ver. Ese señor generoso, rico, representa el Padre, representa a Dios, ¿no? Ese señor rico, poderoso, representa a Dios. Y los siervos son las personas a quienes Dios les entregó el talento, y en realidad esto va también dirigido a la iglesia, ¿no? Porque se lo envió a sus siervos, ¿sí? Y sabemos que ese lugar de gozo del Señor es el lugar donde estaremos en el descanso eterno con Dios, donde estaremos eternamente con Dios, realmente. Y ese lugar donde dice el crujir de dientes es el infierno. O sea, son imágenes que representan otra cosa. Y también donde dice, ¿no? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, que hay personas a veces que Dios le saca las cosas, se las manda a otra persona, porque hay otra persona que puede hacerlo producir mucho más, pero a esa otra persona que es negligente, que abusó de la confianza de Dios, Dios también los trata como personas malvadas. Y sabemos que aquellas personas que son tratadas
malvados o que son considerados como malvados ante los ojos de Dios, es porque realmente lo son. O sea, se compara realmente la negligencia con la maldad. Pero negligencia, ¿de qué tipo está hablando acá? Porque a veces uno piensa que si bien los talentos se refiere a las habilidades y todo eso, no, en realidad el talento ahí en este caso era una unidad de moneda, una unidad de dinero, pero en este caso, si está haciendo una analogía con el reino de los cielos, se refiere a las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros administremos y seamos mayordomos de todo aquello que Él nos dio para su reino. O sea, puede ser algo material como también cosas que no tienen material, tiempo, habilidades, talentos, educación, sueños, metas, cosas que Dios puso en nuestros corazones también para hacer y que están en nuestra mano el poder producir con ellas para el reino de los cielos. Entonces, Dios nos quiere ver trabajando para su reino. Simplemente dejar esto para compartirlo y bueno, nada, espero que les haya servido el mensaje de hoy. Les mando un saludo para todos y también espero que les haya servido a todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.